Contraloría General del Estado, en apego al artículo 211 de la Constitución de la República, para que inicie una auditoría especial a la deuda externa desde el 2018-2020. Dentro de lo que cabe el análisis correccional y estamos que tenemos que investigar, todo se da hacia un sentido, pero aquí cambia un poco la cosa y se acaba de presentar una denuncia para que se pueda analizar netamente todos los desembolsos, la deuda interna y externa del país. Un examen especial de parte de lo que son los que manejan el Ecuador, los señores de ADN y precisamente el gobierno del señor Noboa. Quien pone esto es el asambleísta de RC, el señor Córdoba, quien directamente sale a dirimir que se debe dar una explicación de todos los recursos que se están mal usando. Pues vemos que ellos piden que todos rindan cuenta y eso está bien, pero son los últimos que quieren hacerlo. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes. Somos Radio Facebook, hacemos ver la nota. General del Estado, en apego al artículo 211 de la Constitución de la República, para que inicie una auditoría especial a la deuda externa desde el 2018-2026, pero también a los tratados bilaterales de inversión que ha suscrito este gobierno. Es de conocimiento público, el 13 de marzo iniciamos en la Comisión de Garantías Constitucionales una fiscalización para determinar las operaciones de la deuda externa. Como es de conocimiento también público, al 31 de diciembre de 2025 cerró, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, con más de 91.000 millones de dólares la deuda pública del Ecuador. Ustedes saben que la deuda pública del Ecuador se comporta entre deuda interna y deuda externa. Y al ser una escalada sumamente fuerte, nos preocupa porque, si bien es cierto, el Estado ecuatoriano se está endeudando, pero no vemos obras. No llega esa deuda externa o esos recursos a la inversión de la salud, la educación, a los proyectos de inversión que tienen que darse. Es más, se visora que posiblemente el gobierno esté gastando o esté invirtiendo en gasto corriente, la deuda externa, cuando la Constitución lo prohíbe, salvo algunas excepcionalidades que tal vez si hubiera un terremoto, entre otros aspectos, salvo excepcionalidades. En este camino hemos iniciado esta fiscalización y queremos conocer también no solamente la deuda, sino también la emisión de los bonos soberanos que en enero de este año el gobierno puso por más de 4.000 millones de dólares, que son históricos. Y ahí nos preocupa de suma manera es que los pone y los coloca con un interés sumamente elevado a lo establecido, al 9%. Alguien está llevándose la plata ahí por más de 800 millones de dólares, que representa esos 2 puntos porcentuales. Además, también es de conocimiento público que en la proforma presupuestaria del 2026 el gobierno destinó más de 6.000 millones de dólares para pagar deuda externa. Y súmele el pago de más de 3.600 millones de dólares para laudos arbitrales provenientes precisamente de arbitrajes internacionales. Entonces, aquí es fundamental tener transparencia en esa deuda, porque el pago de deuda externa lo han venido haciendo desde el 2018 cada momento, y siempre los presupuestos generales del Estado contemplan millones y millones de dólares. Y lo que buscamos con nuestra fiscalización es determinar posibles casos que tengan ilegalidad, que sea deuda legítima posiblemente ya se acabó de pagar algunas deudas. Nos debe transparentar el gobierno esta situación. Y es por eso que hemos pedido aquí a la Contraloría para que inicie un examen especial para que el pueblo, porque finalmente es el pueblo ecuatoriano que paga estas deudas y tiene derecho a conocer, compañeros. Así que, cumpliendo nuestro deber de fiscalización responsable, pero también en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano, en defensa de sus derechos, hoy hemos venido aquí a la Asamblea a presentar un respaldo de más de 21 asambleístas. Y para hablar de los tratados vinculantes de inversiones, vamos a dar la palabra al compañero Héctor Valladares. Gracias, Coms. Muchas gracias, Muchas gracias. Y quiero hablar en nombre de los 62 asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana. Porque esto que hoy estamos haciendo aquí en la Contraloría fue una decisión política del bloque. Ya lo manifestó el compañero Coms. Presentamos un pedido de auditoría especial a los tratados de inversión bilateral, a los famosos TBI, que históricamente ha significado una salida de divisas de miles de millones de dólares mientras estuvo vigentes antes de la Constitución del 2008. Por esa razón, la decisión política de la Revolución Ciudadana en su momento fue prohibir, eliminar esa posibilidad para evitar ese egreso de miles de millones de dólares. Hace poco, los ecuatorianos le dijimos al gobierno, no queremos que vuelvan los tratados bilaterales de inversión.
lo dijimos en las urnas, en una consulta popular que él mismo promovió. Pero ¿qué pasó? Hace pocos días, hace pocas semanas, se hizo público que ya se suscribió un nuevo tratado con Emiratos Árabes Unidos. Este examen especial que estamos solicitando a la Contraloría que realice, le estamos pidiendo que en primer lugar audite a los representantes del Estado ecuatoriano en esas negociaciones, que garantice que se cumplió el 422 de la Constitución que prohíbe ceder soberanía a otro Estado que no sea el ecuatoriano. Le estamos pidiendo también a la Contraloría que fiscalice, que audite esos informes jurídicos, técnicos, financieros y económicos para garantizar que lo que dice la Constitución se esté cumpliendo. Y finalmente estamos pidiendo también que nos informe la Contraloría, audite el por qué tuvieron que hacer fe de ratas en un informe, en un documento de esta magnitud, de esta importancia. Tuvieron que poner una fe de ratas porque, según se conoce, se hizo de manera totalmente irregular para favorecer intereses de particulares. Aspiramos que la Contraloría haga su trabajo en el marco del Estado de Derechos y en el marco de precautelar los intereses de todos los ecuatorianos. Como dijo Combs, porque estos recursos de unos potenciales laudos salen de los bolsillos de los ecuatorianos. No sale del presidente ni de ninguna otra autoridad, sino del pueblo ecuatoriano. Seguir al compañero Héctor Rodríguez. Estamos aquí para exigir del órgano de control del Estado se audite integralmente la deuda externa ilegítima e ilegal que se está adquiriendo a precios de intereses que son lesivos contra el interés público. Estamos aquí para decirle al país que la deuda externa no está siendo invertida en obra pública, no está canalizada para inversión e inconstitucionalmente se le está trasladando una deuda que implica casi el 30% del presupuesto general del Estado en su servicio, intereses y demás, para que se la canalice a gasto corriente. Esto no puede continuar y la Contraloría General del Estado debe establecer las responsabilidades civiles, administrativas y sobre todo penales sobre quienes han firmado esos contratos de deuda y quienes le han dicho al país que es una gran noticia que se coloque con intereses superlativos un endeudamiento público que no beneficia a los ecuatorianos, sino a los tenedores de esa deuda que están vinculados al círculo de poder de este gobierno. En segundo lugar, esos tratados bilaterales de inversión son inconstitucionales. No entendemos por qué se siguen firmando, por qué estamos cediendo soberanía y por qué estamos entregando nuestras capacidades en las Cortes Nacionales y en las Cortes avaladas por el Estado ecuatoriano a otros terceros sin beneficio de inventario. Nosotros, como bloque de la Revolución Ciudadana, denunciamos públicamente estos hechos que son irregulares y la Contraloría General del Estado debe tomar cartas en el asunto a partir de esta denuncia. Y finalmente queremos decirle al pueblo ecuatoriano y pedirles, en el caso de la deuda externa, llamar la atención y convocarles a los profesionales de bien, a los colegios de profesionales, a los economistas, a los abogados, a la academia, para que se conforme una veeduría ciudadana en coordinación, lógicamente, y acompañamiento con la Comisión de Garantías Constitucionales para realizar una auditoría integral de la deuda externa. Sin duda, en el marco de poder precisamente precautelar los derechos del pueblo ecuatoriano. Pero al mismo tiempo, en cuanto a los TDIs, ustedes conocen que recientemente la Corte Constitucional se pronunció a través de un dictamen y le recordó al presidente de la República que debe cumplir el artículo 422 de la Constitución de la República con ese tratado que firmó con Emiratos Árabes. Ya lo dijo el compañero Héctor Valladares y Héctor Rodríguez. La Corte Constitucional está en manos de ellos, la decisión. Entendemos que hace días ya lo publicaron ese dictamen en el registro oficial. Y aquí pedirle a la población, porque tienen 10 días, hay 10 días para que el pueblo ecuatoriano y todas las organizaciones puedan establecer las denuncias pertinentes en contra de ese TBI firmado. Y finalmente la Corte Constitucional en 30 días pueda resolver, negando, esperemos así sea, precisamente ese tratado, porque contradice la Constitución de la República. Caso contrario, nos corresponderá a la Asamblea Nacional, como dictaminó la Corte, dentro del artículo 419, nosotros tomar la decisión. Esperemos que la Corte Constitucional, en este marco, finalmente resuelva rechazar precisamente esa firma de ese tratado bilateral de inversiones con Emiratos Árabes por evidente, precisamente, contradicción con la Constitución y con el mandato del pueblo. Muchas gracias. Asambleísta, disculpe, de los 9.000 millones que usted decía que es de deuda pública, ¿cuánto corresponde a deuda externa y cuánto a deuda interna? Es 91.000 millones de dólares que está de la deuda pública. Dentro de la deuda externa, de lo que conocemos extraoficialmente, supera más de 55.000 millones de dólares versus precisamente, versus 35.000 millones de dólares que sería la deuda pública. Esa deuda, pero la deuda interna, esa deuda pública de los 91.000 millones de dólares corresponde al 69% del PBI nominal en el 2025, cuando el COPAFRIT establece
que el techo máximo de endeudamiento al 2025 debe ser el 57%. Nótense que hubo una reforma del COPAFRIT. Anteriormente era el 40%, que no tenían que superar. Pero bueno, al 2025 le establecen al 57% y nosotros revisamos que es el 69%. Podría poner en riesgo precisamente la estabilidad económica del país, la inversión en los sectores sociales, en toda la obra pública. Y es por eso que nosotros hemos denunciado. Y es precisamente lo que en este momento está ocurriendo. Porque si usted va a un hospital, va a los barrios, a la provincia, revisa que no hay obra pública. Lamentablemente, la deuda externa a partir de la firma con el Fondo Monetario Internacional está priorizada para pagar deuda externa misma. Es decir, reducen la inversión pública y priorizan el pago a la deuda externa. Y eso no lo podemos permitir. Así que nos corresponde con mucha responsabilidad a la Contraloría, pero también a la Asamblea cumplir con su deber. Y lo estamos haciendo. Muchas gracias. Exacto. O sea, aquí la justicia debe ser para todos, no solamente horizontal y direccionada a los gobiernos locales que le escudriñan, le buscan. Lo digo, eso no está mal. Está bien que lo hagan, pero debe ser para todos, para el ministro. O si no, respóndame cuál ministro está preso por los contratos de Proge en Australia y poco más que se perdieron, que se llevaron y que ahora hasta secas nos están demandando afuera en Estados Unidos, porque supuestamente ya han dicho que los ministros aquí les han pedido hasta su mordida, su soborno. Eso no sale a la televisión nacional, obviamente que no. Por eso es nuestro deber poder informarte de este tipo de cosas. Yo ahora esta auditoría se lleve con mucho cuidado, que el Contralor Mauricio Torres no por ahí caigan en lo que es más de lo mismo, venderse y hacer lo que les venga en gana. Por ahora con esto aquí dejamos el video, regala tu like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos la próxima.